En una tierra lejana, más allá de los desiertos de Edom, donde el viento canta entre las rocas y el sol parece quemar los recuerdos del tiempo, vivía un hombre llamado Job, un hombre intachable, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Su nombre era respetado en todo el oriente. Sus rebaños cubrían los valles, sus siervos llenaban los campos, y su palabra tenía el peso del oro. Pero más grande que su riqueza era su corazón. Job no solo ofrecía sacrificios por sí mismo, sino también por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en su corazón. Era un hombre que comprendía que la bendición no se mide por lo que se tiene, sino por a quien se adora. Y mientras la tierra de Uz dormía en paz, en otra dimensión, invisible para los ojos humanos, se preparaba una conversación que cambiaría la historia del sufrimiento para siempre. El escenario no era un palacio, ni una guerra. Era el cielo mismo. Y ante el trono del Todopoderoso, entre millares de ángeles, apareció uno que ya no brillaba como antes Satanás, el adversario, el acusador, y con una voz que aún llevaba el eco de su antigua gloria, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado con bendición por todos lados? Tócalo, quítale lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el cielo guardó silencio, porque ese día el sufrimiento humano sería el campo donde se probaría la pureza de la adoración. Dios confió en su siervo, y el nombre de Job fue pronunciado en los labios del Eterno. Así comienza la historia de un hombre que adoró en medio de las cenizas. Era un día como cualquier otro en la tierra de Uz. El sol se alzaba sobre los campos de Job, los rebaños pastaban tranquilos y la vida seguía su curso. Pero a veces, los días más comunes son los que esconden los golpes más duros. Job no lo sabía, pero el enemigo había recibido permiso para probarlo, no destruir su alma, sino revelar lo que había dentro de ella. Y entonces comenzaron las noticias. Un siervo llegó corriendo con el rostro cubierto de polvo. «Señor, los sabeos atacaron, mataron a tus siervos y se llevaron los bueyes y los asnos». Antes de que terminara de hablar, otro hombre irrumpió jadeando, con los ojos desbordando terror. «Fuego de Dios cayó del cielo, consumió tus ovejas y a tus pastores». Y mientras aún hablaba, otro llegó. «Los caldeos atacaron y se llevaron tus camellos». Y el último trajo la herida más profunda. «Tus hijos e hijas estaban en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del desierto, derribó la casa, y todos murieron». El aire se volvió pesado. El mundo de Job colapsó en un solo día. No quedó ganado, ni riqueza, ni risas de hijos, ni música en sus patios. Solo el eco del silencio y el polvo cayendo sobre su alma. Entonces Job rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó al suelo, pero no para maldecir, sino para adorar, y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Mientras las cenizas cubrían su piel, la adoración cubría su alma, porque lo que Job perdió en la tierra no podía compararse con lo que aún tenía en el cielo. Pasaron los días y las heridas no sanaban. El polvo se convirtió en su cama, las cenizas en su compañía. Y mientras Job lloraba en silencio, otra conversación se escuchó en los cielos. Satanás regresó ante el trono de Dios y dijo: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su carne y su hueso, y verás si no te maldice en tu propia cara». Y el Señor respondió: «He aquí, está en tu mano, mas guarda su vida». Entonces vino el dolor, no como una herida del cuerpo, sino del alma. Llagas cubrieron su piel, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Se sentó en el suelo y tomó un pedazo de teja para rascarse. El hombre más próspero del oriente.
Ahora era un espectro entre ruinas, y aún así no pecó con sus labios. Solo se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el justo sufre? El silencio del cielo fue su respuesta. Ni truenos, ni ángeles, solo el viento soplando sobre las cenizas. Y en medio de ese silencio llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Cuando lo vieron, no lo reconocieron. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y se sentaron junto a él durante 7 días sin decir palabra, porque a veces cuando el dolor es demasiado grande, el silencio es la única oración posible. Job alzó su voz entre lágrimas. Maldito sea el día en que nací. Y el cielo guardó silencio. Dios callaba. Pero su silencio no era ausencia, era prueba. Era amor esperando la madurez de una fe que no depende de respuestas, sino de confianza. Pasaron los días, y Job seguía sentado entre las ruinas de su vida. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas, preguntado hasta quedarse sin palabras, esperado hasta quedarse sin fuerzas, y cuando el alma ya no pudo más, el cielo finalmente habló. Desde el torbellino, una voz tronó sobre las cenizas. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como un varón, y yo te preguntaré, y tú me responderás. El Dios del universo descendió, no para explicar, sino para revelar su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Has visto los depósitos de la nieve? Job quedó sin palabras. Su dolor fue pequeño frente a la gloria que contempló. Y entonces entendió que a veces Dios no quita la tormenta, sino que se revela en medio de ella. Job cayó de rodillas y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En ese instante no había riquezas, ni respuestas, ni explicaciones, solo un hombre y su Dios. Y Dios, que siempre había estado allí, restauró su vida. Le dio el doble de lo que había perdido y una familia nueva. Pero la verdadera restauración no fue lo que Job recuperó, sino lo que descubrió, que aunque la vida se convierta en cenizas, Dios sigue siendo digno de adoración, porque el fuego puede consumirlo todo, menos un corazón que sabe adorar en medio de las ruinas. Ese es el legado de Job, el hombre que adoró en medio de las cenizas.